le están poniendo letra a este lugar, y el miércoles, en la primera presentación del libro de Javier, en el ciclo de nuestros amigos de Último Infierno, la poeta Silvia Carola, que está acá presente, leyó este poema y yo le pedí que lo trajera como para poder compartirlo. Es una nueva aproximación al Café Montserrat, ¿no? Así que bienvenido, y le agradecemos mucho a Silvia que haya pensado en este café. Se llama Viejo Café Montserrat. Dice: café de poetas libertarios, eres faro en las noches oscuras de la vida. Hay en tu origen germen de luz, de luchas y futuro. Naciste libre como semilla del fruto prohibido, dulce como rocío de miel. Fueron tus hombres tenaces guerreros del pensamiento y de la acción. Eres reducto del arte, del amor, de la esperanza. Hoy que historia llama, hoy que la palabra quema, hoy que la mirada del ángel no encuentra dónde posarse, hoy que las veredas son hábitat. Café Montserrat, hoy como ayer, como mañana, eres y serás reducto del pensamiento y la acción, la esperanza de luz en las tinieblas del siglo XXI. Silvia Carola. Muchas gracias, Silvia. Bueno, nuestro amigo Javier Robledo presenta un nuevo libro. El miércoles comenzamos este diálogo con él en Último Infierno. El libro se llama Como venía diciendo. Fue publicado en Estados Unidos y está compuesto por dos libros inéditos, una antología con poemas de Javier de libros anteriores, y en la parte final hay poemas visuales. Yo decía los otros días que los años 90, que fueron realmente años difíciles, por otro lado, en lo cultural fueron años de mucha efervescencia cultural, y para los que estamos acá desde aquellos años, el Café Montserrat, nuestro ciclo Antonio Oliverti en particular, vimos transitar muchos poetas, vimos transitar muchas publicaciones literarias que se editaban por aquellos años, y bueno, era tendencia del grupo organizador, con Julio, Antonio, Luis Benítez, bueno, todos los que estábamos organizando el ciclo, convocar a todos estos grupos que estaban haciendo poesía, que estaban haciendo arte, desde diferentes lenguajes y líneas estéticas. Y eso, bueno, nos permitió enriquecernos a todos, porque muchos pensamos que el arte es un proceso dinámico y cambiante, así lo ha demostrado la historia, por otra parte. Y si aquellos años mostraron esto, muchos de estos poetas representan esta forma de ver el arte y de transitar por el arte. Yo creo que en este caso de Javier Robledo es precisamente un ejemplo de alguien que toma la poesía, toma el arte como un fluir, como algo no es algo que queda estancado, sino que va justamente cambiando, y lo podemos apreciar en su obra. Yo le decía el miércoles que, bueno, en este caso el tema de los poemas inéditos, ¿no? Notaba toda una aproximación muy ligado a lo existencial en esta parte de su obra, que me dio lugar a hacer algunas preguntas que medio lo incomodaron. Este hombre en Facebook me metió varias cosas que hizo que yo tuviera que responder. Pero bueno, mi intención fue dialogar, Javier, disculpame. Pero no, en serio, yo le decía que realmente notaba, bueno, como una incursión en temas de la condición humana, que son temas realmente muy importantes. Y por otra parte, y acá vamos a empezar a dialogar, noto en Javier
aparte de esta incursión que se nota en su obra inédita, noto como que hay aspectos ligados a la ironía, al sarcasmo, ¿no es cierto?, a toda una cosa hasta medio lúdica, que me parece como que sirven como para balancear un poco esta visión tuya bastante descarnada de estos días que corren. ¿Puede ser así, Javier? La verdad que nunca lo había pensado, pero ahora que lo escucho decir me doy cuenta que es así. La verdad que sos un observador muy fino y sí, la verdad que es un poco así, pero sin ahora que vos lo decís me doy cuenta de esa doble. Por un lado, una poesía, algunos poemas serios, entre comillas, existenciales, profundos, y otros donde se busca más por ahí la profundidad, pero también no tomando sin perder la profundidad, pero también permitiéndose el juego con lo serio, ¿no? Exacto. O sea, lo serio no tiene por qué ser ceremonioso, sino que se puede hacer algo serio con juego, si no para perder una obra de, no sé, el tiempo moderno de Chaplin, que es profundísima y a la vez nos hace reír. Y no vamos a decir que es solo risa, tiene un mensaje profundo y cuestionador. Sin embargo, tiene humor. O sea, ese juego a veces me interesa también explorarlo. Esto lo decía yo en las palabras que antes de comenzar el diálogo el viernes, decía como que esta faceta tuya es como que son un complemento, ¿no? Y que en Javier se da este hecho de poder, en un mismo momento, ¿no?, histórico, vital en la vida, de poder estar transitando justamente por estos dos lenguajes, ¿no?, estéticos. Cosa que a veces en otros autores se notan estos cambios, pero en diferentes momentos, ¿no? En el caso de él, es como que en el mismo momento él se permite estas diferentes aproximaciones. También estaba mirando y pensaba, ¿no? Vos comenzás con la parte final, los poemas visuales, los primeros con una tendencia muy cercana a lo que fueron los comienzos del siglo XX, ¿no?, de las segundas décadas, con Tajirondo, ¿no es cierto?, con poemas visuales que aparecen en la primera parte, y después te vas yendo, ¿no?, hacia otras formas estéticas dentro de la poesía visual. Y yo te quería preguntar, ¿qué relación hubo entre vos y el grupo Schul? ¿Te acordás del grupo Schul de poesía, en la cual estaba Peregni, Roberto Scheiner y bueno, muchos muchachos más, ¿no? Sí, en realidad Schul era una revista. Claro. Yo formé parte del grupo Paralengua. Schul era una revista que era dirigida por Roberto Signani y Jorge Peregni. Exactamente. Y yo no tenía nada que ver, por más que era muy amigo de ellos dos y andaba a leerla, pero yo no participaba de Schul. Ajá. Yo participaba de Paralengua. Dentro de Paralengua también estaban Roberto Signani, Jorge Peregni y bueno, Carlos Esteve, Fabio Doctororis y otros poetas. Yo participé fuertemente de este grupo, del grupo Paralengua, que era un grupo de poesía experimental, donde se buscaba explorar todos los formatos experimentales de la poesía visual, la poesía sonora. No lo llamamos así, pero eran performances poéticas, por más que no lo llamábamos así en ese momento. Después nos enteramos que era performance, pero nosotros simplemente seguíamos la tradición de Dada, de Hugo Ball y toda esa gente. Y la videopoesía, las primeras experiencias en Argentina de videopoesía se hacen en ese grupo Paralengua también, ¿no? Te preguntaba, y como estamos con otro público, la volvemos a reiterar esta pregunta, ¿no?, porque parece interesante porque tiene que ver con lo tuyo. Según Juan Bros, un exponente de la vanguardia catalana, para quien no existían distinciones de género, ya fueran literarios, escénicos, visuales o objetuales, la poesía visual no es un dibujo ni pintura, sino que es un servicio a la comunicación. ¿Cómo establecerías tu obra en relación a los conceptos de Bros?
Bueno, esa pregunta la tendría que contestar mi amigo, el profesor de poesía visual, que está acá presente, Fabio Manifesta, es artista visual y profesor de poesía visual en la Escuela de Arte de Quilmes. Pero bueno, yo voy a posar algún mamarracho. ¿Me podrías repetir la pregunta? Bueno, Joan Brossa fue y es un gran exponente de la poesía catalana. Casualmente es una poesía que hace hincapié en lo visual. Para mí y para otros, la poesía visual no existe, sino que existe la poesía. Lo que pasa es que como en Occidente la poesía perdió un poco su dimensión visual, su dimensión sonora, su dimensión escénica o performática, entonces los occidentales tuvimos que inventar este artificio de poesía visual o poesía sonora, que intenta rescatar eso que está perdido, que es la dimensión gráfica, la dimensión totalmente visual de la palabra, de la letra, y cómo puede dialogar a su vez con imágenes o colores, formas, y todo el universo de lo visual, pero que está ya implícito. Una letra y una palabra es un dibujo, está impreso, tiene color, tiene forma, tiene tamaño, tiene un montón de elementos visuales. O sea que toda poesía es visual. Pero bueno, el trabajo que tenemos que hacer los occidentales, porque los orientales no lo tienen que hacer, porque en la caligrafía japonesa, en la caligrafía de Medio Oriente, sería impensable pensar para un calígrafo japonés o chino, para ellos la visualidad, la sonoridad y el acto mismo, de escribir son todos una sola cosa, es toda una unidad. Ellos no hacen esta diferencia en formas o en categorías. Claro, como se da. Así que bueno, Joan Brossa ha hecho un trabajo impresionante en ese sentido, y bueno, muchos otros también, bueno, vos nombraste Girondo, y bueno, yo trato de hacer algunas exploraciones también. Y aparecen también acciones performáticas en el libro, ¿no es cierto? Experiencia de... Claro, sí, sí. Contanos un poquito. Y más que contar, yo me gustaría leer uno para explicarlo. ¿No? Dale. Si tienen ganas, no sé. Para eso invitaba a mi coequiper Alberto Sarli, poeta, gran poeta y amigo, con quien muchas veces hemos hecho experiencias juntos de poesía performática, y bueno, lo invité para que les lea un poema de Javier. Bueno. Acción de pseudo homenaje al ego del poeta. El poeta toma 2 huevos duros sin pelar. Escribe en uno la letra I. Y en el otro la letra O. Muestra al público la palabra yo. Muy bien. Parado en puntas de pie
eleva los dos huevos lo más alto que puede en el aire. Salta para poner más arriba el yo por un instante. Uno de los huevos se le resbala y cae al piso. Es el huevo O. El poeta lo pela. Y se lo come. Se queda con el huevo. No te puedo creer. Se queda con el huevo y lo mira intrigado, sin comprender. Entrega el huevo y a alguien del público. Muchas gracias. Bueno, No sé si con eso respondí a la pregunta. queremos comentarles que los libros de Javier, porque hay dos libros, bueno, están presentes. Yo quería preguntarte, produjo movimiento lo que hiciste, Javier, los poetas, ha logrado tu cometido. Logró tu cometido el hombre. Quería preguntarte, porque bueno, Javier, aparte de ser poeta, es un gestor cultural también muy importante. Hace varios años que él viene llevando a cabo el Festival Internacional justamente de Videoarte, de Videopoesía, en la cual tenemos la posibilidad de, cuando se realizan estos encuentros organizados por él y por su grupo, de ver videos de diferentes países del mundo que trabajan todo este tipo de acciones, digamos, y de aproximaciones al arte, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿cómo vivís esta dualidad, digamos, ¿no? Entre, por un lado, creador y por otro lado, gestor cultural, digamos, ¿no? Sí, para mí no es una dualidad, sino que son dos aspectos de lo mismo. O sea, Es integrado. sí, la obra hay que hacerla y hay que hacerla llegar, es parte de la obra y parte de la creatividad también, porque hay que ser creativo para saber cómo hacer que ese mensaje llegue. Así que son dos partes. La creatividad también está en la producción. Y por ejemplo, ¿cómo se hace esa selección que ustedes obviamente tienen que realizar, ¿no? Calculo, porque les llega mucho material de diferentes lugares. ¿Qué parámetros toman en cuenta, digamos,
Bueno, son muchísimos parámetros. Recibimos 400 videos de todo el mundo y seleccionamos 80 para el festival, así que Claro. hay una selección bastante estricta. Bueno, se hace a pulmón. A pulmón. Bueno, a ver, lee algo del libro. Ahora voy a demostrar que soy un poeta serio también. O voy a intentarlo por lo menos. Al pasar, cobija el rulo la paciencia de la almeja todita floja. A cada cresta le corresponde su carnaval, sea de ola o de gallo. Flecha en el trueno finge nombres, roza penínsulas y lobos. Tanta tantitud abruma, seca, arrastra, vende el vendaval, saluda al cenit. Oprime esa cosita de la nada, se me repta al tallo, al por mayor servida, de oferta en bandeja astral, plagada de leucocitos y paradigmas, diástores y escarabajos, tetraedros y velociraptors, amebas y mangalas, marabuntas y sombreros, cuasares, tentáculos, barriles y barriletes, en danza, siempre en danza, siempre. Muy bien. ¿Alguno más que tenga la idea estos son 2 poemas en uno. Es una oferta especial. Son 2 poemas. 2 poéticas. Es fácil ser un poeta maldito. Vomitar cocodrilos sobre las cúpulas de los templos heridos. Atormentar cachorros con la pezuña del adoquín oxidado. Masticar abrojos y ramparitas eléctricas sobre el filo del carbón. Lo difícil es esgrimir un pulpo azul sobre el estrado del abismo, alumbrar un icosaedro en la frente del almendro, o plantar un rayo en el hueco de la esfinge y que viva. Bueno, Javier, te agradecemos mucho, te felicitamos por este nuevo libro y ahora como vamos a hacer un descanso de 5 minutos, se pueden acercar a aquellos que quieran comprar el libro y pueden hacerlo. Agradecer al café, a ustedes por el espacio para la presentación, a la gente que vino a la presentación, a los amigos que han venido a esta presentación, muy queridos todos, son muchos para nombrarlos, gracias a todos por venir y gracias. Gracias a vos. Bueno, hacemos un parate de 5 minutos y vamos a la parte final con los poetas invitados y un par de canciones. Gracias. Una foto.